Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Seguimos avanzando con esta lista de reproducción dedicada a las ciencias políticas, a la sociología, a la filosofía, a la historia. Nosotros ya hablamos de los orígenes de la sociología y un poquito del contexto en el que surge, y lo que vamos a hacer hoy es hablar de esta conflictividad obrera. ¿Por qué hablar de la conflictividad obrera? Porque en estos orígenes de la antropología, pero sobre todo de la sociología, una de las principales explicaciones o una de las principales fundamentaciones teóricas tiene que ver con esta idea de orden social que se ve alterado y que algunos sociólogos creen que hay que corregir. Antes de seguir avanzando, les pediría que se suscriban al canal. Acá abajo van a ver la palabra suscribirse, le dan clic, después le dan clic a la campanita, así les llegan las notificaciones de los videos. YouTube no les cobra absolutamente nada y a mí me hacen un favor enorme porque sé que del otro lado hay gente que le puede estar sirviendo este video. ¿Por qué arrancamos con el ludismo? Por dos grandes cuestiones. En primer lugar, en términos cronológicos, tiene mucho que ver con esta historia de la sociología, con el surgimiento de la sociología, y como dijimos antes, esta sociología intenta explicar esta conflictividad obrera e intenta encuadrarla dentro de un posible orden. Cronológicamente estamos yendo un poquito más atrás, porque la sociología es de mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, es decir, de 1850 en adelante. El ludismo es claramente un hito y un inicio en estas luchas del movimiento obrero. No hay todavía una conciencia de clase, es decir, una conciencia de sus intereses de clase, digamos, en contraposición a la clase propietaria, a la clase burguesa, pero sí se empieza a dar toda una serie de elementos que permiten hablar de una experiencia en estas luchas obreras. Son obreros y obreras, es el naciente proletario industrial que está reclamando y que está luchando. Entonces, mucha de la conflictividad obrera que tenemos en la segunda mitad del siglo XIX tiene mucho que ver con estos inicios del ludismo en 1811 a 1816. Ese es un primer motivo, digamos, por el que hablamos de esta forma de encarar una lucha. Y por otro lado, digamos, el otro motivo es que la sociología lo que intenta hacer es explicar de forma científica la realidad. ¿Y por qué toman al ludismo? Porque básicamente cuando nosotros hablamos del ludismo hablamos de, yendo un poquito más atrás en el tiempo, en 1779, es decir, 10 años antes de la Revolución Francesa, pero en Inglaterra, el capitán Ned Ludd habría destruido 2 telares. Esta imagen, esta idea de un personaje que efectivamente existió, pasa al imaginario popular y las luchas obreras, décadas después, en 1811, toman esta imagen del Ludd y de ahí lleva el nombre del ludismo. ¿Cómo encaran la lucha de estos trabajadores? Básicamente destruyendo la maquinaria. Se presume, se cree, en el momento histórico del que estamos hablando, que esta maquinaria es la responsable de desplazar a los trabajadores industriales de sus puestos de trabajo. Por ejemplo, el trabajo que antes realizaban 200 y 300 tejedores, con la revolución industrial lo van a empezar a desarrollar 2 o 3 máquinas. Entonces, estos trabajadores creen de que el ingreso de esta maquinaria, de estos grandes telares, los está desplazando a ellos. Es decir, hay un aumento de la maquinaria en detrimento de este personal humano. Esta idea es conocida, digamos, de forma muy simplista, al menos en este video, como el fetichismo de la mercancía. El fetichismo quiere decir atribuirle a un objeto propiedades que ese objeto no tiene, o que no tiene, al menos en términos de un análisis científico. La sociología intenta hacer un análisis científico de la realidad y lo que va a hacer es decir, esperemos, porque quizá no sea responsabilidad de la máquina o del telar en sí mismo, que en definitiva es un objeto inanimado, sino de las relaciones sociales en las que se inserta esa maquinaria. Entonces, si esos 200 o 300 trabajadores fuesen dueños de la maquinaria, tranquilamente podríamos afirmar que tendrían tiempo libre para desarrollar sus quehaceres, no deberían estar trabajando 16 horas por día, sino que tranquilamente pueden trabajar 4 o 5 horas porque esa maquinaria les ha facilitado la vida. La problemática reside en que esa maquinaria es propiedad de una sola persona, de un burgués. Entonces, lo que se produce en este caso es el fetiche de la mercancía, el fetiche de un objeto. Otro tipo de fetiche sería, por ejemplo, en la República Argentina, podríamos suponer de que el 25% de desocupación se debe a que
San Cayetano está enojado con los argentinos y por eso se produce el 25% de desocupación. Cuando si nosotros hacemos un análisis desde la sociología, desde la economía política, nos daríamos cuenta en verdad de que quizá la desocupación tenga más que ver con el precio de nuestros productos colocados a nivel internacional, con la devaluación, con determinadas políticas fiscales, con determinadas políticas monetarias. Entonces, lo que hace el estudio científico de la realidad es eso, intentar desentrañar estas explicaciones que de por sí serían un fetiche de un objeto inanimado. Por eso mismo nos importa, digamos, y le va a importar mucho a la sociología comprender, incluso cuando uno abre un manual, el ludismo aparece. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, en primer lugar lo que tenemos es que cronológicamente se ubica en los inicios de la sociología, o más bien se ubica en esta configuración de mentalidades que va a generar en los trabajadores, sobre todo después del mediado del siglo XX. Y por otro lado, porque como la sociología intenta hacer un estudio científico de la realidad, le interesa mucho comprender este ludismo, porque lo que se está produciendo ahí no es todavía una conciencia de clase por parte de los trabajadores, sino que lo que se produce es un fetiche de la mercancía, es atribuirle propiedades mágicas o propiedades que no tiene a un objeto, en este caso un telar o una máquina. Entonces tenemos, resumiendo, que entre 1811 y 1816 se produce este movimiento de trabajadores, estos incipientes reclamos proletarios que consisten en destrucción de maquinaria, porque suponen que esa maquinaria los está desplazando del mercado laboral. Algunos historiadores creen de todas formas de que esta destrucción de los telares no se haya producido tanto por esta idea de fetichizar a la mercancía o fetichizar al telar, sino más bien que era un reclamo por las guerras napoleónicas, contexto 1811 a 1816, un nivel de vida de los trabajadores industriales que está decreciendo, digamos, está aún peor que antes. Entonces el reclamo se debe más bien a eso, más que a una idea de que la maquinaria es la responsable, sino que están sabiendo de que la responsabilidad se debe quizás en las decisiones políticas y bélicas, más que a que una máquina me desplace del mercado. Y por otro lado, algunos historiadores dicen que frente a la ausencia del sindicalismo organizado como lo conocemos hoy en día, es muy fácil con el diario del lunes, con el diario del 2021, en decir estos obreros de 1811 estaban equivocados, o incluso es muy fácil para el marxismo de mediados del siglo XIX, 30 años después, 40 años después, decir estos obreros estaban equivocados, porque se está dando todo un nacimiento del sindicalismo. Pero para 1811 y 1816, este método de lucha, el de destruir los telares, es un instrumento de presión. Nosotros hoy diríamos, ¿por qué no recurrían a la huelga? ¿Por qué no recurrían a la toma del establecimiento? Recordemos que todavía no había una estructura sindical organizada. Así que quizá no estaríamos hablando de un fetiche de la mercancía, sino por un lado, un descontento frente a las guerras napoleónicas, y por otro lado, se puede hablar incluso hasta de una incipiente conciencia de clase, y están viendo de que una forma de reclamo muy embrionaria, pero forma de reclamo al fin, es la destrucción de la maquinaria. Siguiendo una línea cronológica de este paso del ludismo al cartismo, a los primeros sindicatos, tenemos que en esa primera mitad del siglo XIX, para 1812, es decir, al otro año de este surgimiento del ludismo, tenemos que el gobierno inglés lo que va a hacer es establecer la pena capital para aquellas personas que dañen la propiedad privada de los medios de producción. Tenemos un gobierno inglés que está claramente activando a favor de estas clases propietarias y condenando a la muerte a todo aquel trabajador que ose con dañar esa propiedad privada. Por otro lado, también siguiendo en esta línea cronológica, tenemos que para 1818, al menos para nosotros, hay dos eventos muy importantes. En primer lugar es el nacimiento de Karl Marx, quien va a ser uno de los principales teóricos de esta naciente clase obrera, el que va a intentar en 1864 encuadrar eso dentro de la Primera Internacional de los Trabajadores. Va a haber diferencias con el anarquismo que después vamos a comentar. Y por otro lado, también en 1818 hay, a menos también, digamos, como decíamos antes, importante para nosotros, Thompson, en un libro que habla, digamos, sobre este surgimiento, sobre el nacimiento de la clase obrera en Inglaterra, consigna muy a propósito, muy adrede, en 1818, una cita en donde para él se está viendo cómo los trabajadores anteponen su identidad de naciente trabajadores industriales y sus condiciones de vida frente a esta clase propietaria de los medios de producción. ¿Por qué hace eso? De una forma, para decir, Marx no descubrió nada, no es que en 1848, 1869, Marx dilucida estas condiciones de existencia, sino que ya los mismos trabajadores se están dando cuenta, en 1818, el año del nacimiento de Marx, de estas condiciones
de vida. Y lo que empieza a surgir acá en esta primera mitad del siglo XIX son las primeras, no sé si lo pronuncio bien, las trade unions, son los primeros sindicatos que en realidad lo que van a hacer es agrupar por oficios a los trabajadores, los van a representar, van a ver sus inquietudes y van a conformar las primeras sociedades de ayuda mutua. ¿Qué son las sociedades de ayuda mutua? Van a conformar básicamente una caja en donde los trabajadores de determinada rama, los trabajadores textiles, por ejemplo, van a depositar una parte ínfima de sus ingresos, pero una parte al fin, para poder suplir. Por ejemplo, lo que no había en ese momento histórico era el seguro de desempleo, indemnización por despidos o indemnización por discapacidades. Digamos, era muy frecuente que un trabajador pierda un brazo o pierda una pierna, digamos, trabajando. ¿Qué va a pasar con ese trabajador discapacitado o con esa familia, digamos, que va a tener un sostén del hogar que ahora está discapacitado? Estas sociedades de apoyo mutuo lo que van a hacer es, con esos ingresos que fueron depositando los trabajadores activos, van a poder suplir esas carencias que van a tener esas familias. Esto es muy importante porque por lo general se suele ver a estos estados de principios del siglo XX o mediados del siglo XX como bonapartistas, como benefactores, como estados de bienestar, pero lo que van a hacer es van a replicar estos modelos, pero son los trabajadores, digamos, los que van a empezar a presionar para que el Estado empiece a contemplar estas cuestiones de seguro de desempleo, pensión por viudez, pensión por discapacidad, pero son los mismos trabajadores los que en estos primeros sindicatos, los que conforman cajas, lo que después serían las cajas de ahorro, para poder remediar así cualquier discapacidad o fallecimiento del trabajador en su puesto de trabajo. Estos primeros sindicatos van a tener la particularidad, al menos en Inglaterra, de hacer reclamos meramente económicos. Tenemos que diferenciar, ¿no?, el reclamo económico del reclamo político. El reclamo económico es básicamente reclamar menos horas de trabajo o incremento salarial y nada más. Digamos, no van a reclamar una configuración nueva de este orden social, no van a reclamar puestos políticos, simplemente es eso, son reclamos económicos. No hay todavía, al menos en esta primera mitad del siglo XIX, un reclamo, un cuestionamiento, un planteo a este sistema capitalista. Se lo acepta, pero lo que se quiere es mejorar algunas cuestiones, como decíamos antes, el incremento de salarios o la disminución de la jornada de trabajo. Llegamos así a 1836, al surgimiento del cartismo, que tiene varias etapas, pero lo podemos encuadrar, al menos esta primera etapa, de 1836 a 1842-1843. Hay una grave crisis económica en Gran Bretaña, y si bien hay una reforma electoral en 1832, el cartismo va a surgir, digamos, como reclamo ante esa falsa apertura electoral. Van a establecer una carta, por eso toma su nombre, el cartismo, una carta de 6 puntos, una petición para ser elevada al Parlamento. ¿Cuál es la petición de los trabajadores para 1836? En primer lugar, el sufragio universal. Por otro lado, que haya parlamentos anuales. En tercer lugar, el voto secreto. En cuarto lugar, la supresión de la obligación de ser propietario para ser miembro del Parlamento. Es decir, no puede entrar un trabajador al Parlamento si hay que ser propietario. Por otro lado, dietas a los miembros de ese Parlamento, es decir, que se les pague. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Estos trabajadores están pidiendo que a los parlamentarios se les pague? Es una discusión que se produce hoy en día, porque si el Parlamento es un trabajo que uno realiza y no percibe, digamos, un salario a cambio, si no recibe una paga a cambio, ¿quién va a poder ingresar al Parlamento? Alguien que tenga una vida holgada, es decir, un empresario que ya tenga la vida hecha e ingrese al Parlamento simplemente para poder seguir haciendo negocios o para favorecer ya sus negocios existentes. Un trabajador que percibe un salario día a día, si ingresa al Parlamento y no recibe un salario, se muere de hambre. Es necesario que existan dietas, que exista un ingreso para los parlamentarios. Por otro lado, que haya circunscripciones electorales iguales, y por otro lado que haya circunscripciones electorales iguales, es decir, que haya un igual peso para todas las circunscripciones electorales. Por eso mismo, no tiene mucho que ver con este contexto histórico, vamos a tener que por la circunscripción electoral de La Boca, años después, ya en el siglo XX, Alfredo Palacio se va a convertir en el primer diputado socialista de toda Latinoamérica, en la República Argentina. Tiene que ver mucho con esto, ¿no?, con estas reformas de las circunscripciones electorales. El cartismo, hay que decirlo, es un movimiento súper multitudinario. En esta primera fase van a haber concentraciones obreras, concentraciones proletarias de 200.000 personas a 300.000 personas, lo que es sigue siendo un dato impresionante para hoy en día. Imaginemos para mediados, para la primera mitad del siglo XIX, es una cantidad abrumadora de trabajadores concentrados.
obviamente van a ser, así como el ludismo, van a ser duramente reprimidos por el ejército y por el Estado inglés, y estos 6 puntos que se debaten en el Parlamento, más o menos ya básicamente podemos inferir de que es rechazado y el cartismo es prohibido por el gobierno inglés. Para 1841 lo que tenemos es que el cartismo toma, digamos, como experiencia, como lección, esa derrota de años anteriores y se genera la Asociación Nacional de la Carta, que podríamos decir que sería el primer partido obrero de la historia del movimiento obrero, valga la redundancia. ¿Por qué un partido obrero? Porque creen que es necesario centralizar esos 200.000, esos 300.000 trabajadores que se concentran en una movilización. Hay que tener un partido centralizado para poder copar el Parlamento y poder imponer este proyecto de la Carta. Esos 6 puntos reúnen nuevamente, digamos, más de 3 millones de votos para poder esa petición ser elevada al Parlamento. Vuelve a ser rechazada y se produce nuevamente una represión al movimiento cartista. Y básicamente lo que tenemos en esta segunda etapa es la disolución de todo ese movimiento. Como conclusión uno podría decir, hubo una derrota. Entonces en el movimiento obrero, si tenemos que el ludismo todavía no tiene una clara conciencia de clase y por otro lado un cartismo que es duramente reprimido, nos parece que no puede ser percibido como una derrota del movimiento obrero, porque lo que vemos es que se produce por un lado una experiencia. Hay por otro lado también una nueva configuración de las luchas, la destrucción de la maquinaria, la aparición de la huelga, la aparición del sindicato y la aparición de un partido que defiende o dice defender los intereses de los trabajadores. Y además, súper importante, el cartismo lo que termina haciendo es presionando al Parlamento, al gobierno inglés, para que sancione finalmente la famosa ley de las 10 horas, es decir, no, para el contexto histórico, era una conquista importante, no se va a poder trabajar más de 10 horas. Y para finalizar el video, dijimos que íbamos a ir hasta 1840, 1850. Tenemos 2 momentos históricos que a nosotros nos parecen cumbre. En 1840, Proudhon va a escribir qué es la propiedad. Este autor es uno de los, junto con Kropotkin, junto con Bakunin, van a ser uno de los padres del anarquismo. Y por otro lado, en 1848, tenemos, bueno, además de las revueltas y de las revoluciones que se producen en Europa, tenemos una famosa obra de Marx y de Engels que se llama El Manifiesto, que se piden por encargo. Hay un video en este canal sobre eso. Se le encarga la escritura de un manifiesto del Partido Comunista. ¿Por qué nos detenemos en estas 2 variantes o en estas 2 vertientes del movimiento obrero, en el anarquismo y en el socialismo? Porque el grueso de los trabajadores industriales, también de los trabajadores agrarios, van a adherir a una de estas 2 corrientes. Y básicamente, se podría decir, es muy difícil hablar de estas 2 teorías, de estas 2 corrientes, porque al interior mismo de cada una de ellas es difícil encontrar un todo homogéneo. No podemos hacer un video de decir el anarquismo es esto, porque hay varias corrientes dentro del mismo anarquismo, pero básicamente mientras el socialismo, el marxismo confía en la lucha parlamentaria, en llegar por medio de un partido obrero, de un partido orgánico, al poder parlamentario, al poder político, y supuestamente, finalmente, digamos, abolir la explotación de clase y finalmente abolir el Estado, porque el Estado en definitiva lo que es el aparato al servicio de la clase propietaria, de la clase dominante. El anarquismo, por otro lado, descree de esa acción parlamentaria. En 1864 se enfrentan ambas posturas y hay un claro enfrentamiento entre Marx y Bakunin, porque mientras Marx cree en la conformación de un partido obrero, Bakunin cree de que ese partido obrero va a terminar deviniendo y va a terminar pervirtiendo la causa de la revolución proletaria. Sin más, tenemos así muy básicamente de 1811 a 1850 o 1864, si tomamos la primera internacional de los trabajadores, tenemos básicamente cómo se configura esta conflictividad obrera, que va a ser el insumo de esta naciente sociología. Sin más, las despido, espero que les haya servido, nos vemos en el próximo video.